¿Qué pasaría si te dijera que la Edad Media fue un mundo de contrastes según el lugar donde vivieras? Mientras algunos enfrentaban guerras y pestes, otros disfrutaban de avances culturales y tecnológicos. Hoy, en Aventuras Históricas, te llevaré a un recorrido por 10 países donde la vida medieval fue sorprendentemente diferente. Desde los castillos europeos hasta los templos de Asia, descubrirás curiosidades que no te imaginas. Y si todavía no has visto mi video de las 20 cosas más asquerosas de la Edad Media, te lo dejo en la playlist de Aventuras Medievales. Créeme, no querrás perdértelo después de este viaje. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras históricas. Ahora sí, prepárate para viajar en el tiempo. Número 10. Francia. Francia, en la Edad Media, no solo era conocida por sus caballos y castillos impresionantes. Los nobles vivían una vida de lujo en sus fortalezas, disfrutando de banquetes donde servían manjares exóticos como cisnes asados y jabalíes. Pero no todo era diversión. Las justas caballerescas, aunque entretenidas para el público, eran extremadamente peligrosas. Muchos caballeros morían o quedaban gravemente heridos en el intento de ganar honor. Por otro lado, en las aldeas rurales, la vida era mucho más sencilla y, a menudo, más dura. Los campesinos cultivaban cebada, trigo y avena, y la mayoría de las familias compartían pequeñas cabañas de una sola habitación junto a sus animales. Algo curioso es que las camas estaban llenas de paja y pulgas. Por eso dormir en el suelo a veces era más cómodo. Además, el idioma era otro tema interesante. Mientras los nobles hablaban en latín o francés antiguo, los campesinos utilizaban dialectos locales que, con el tiempo, evolucionaron en lo que hoy conocemos como el idioma francés. Número 9. Japón. En la Edad Media japonesa, conocida como el periodo Kamakura, la vida estaba dominada por los guerreros samuráis y sus códigos de honor. El Bushid. Este código regía no solo el comportamiento en batalla, también en la vida diaria. Los samuráis eran extremadamente disciplinados y solían entrenarse desde jóvenes en artes marciales, caligrafía y filosofía. Una curiosidad fascinante es que las mujeres samuráis, conocidas como Onna Bugeisha, también peleaban en el campo de batalla cuando era necesario. Así es, Japón no solo fue el hogar de guerreros masculinos, también fue el hogar de mujeres que luchaban con arco y espada. La vida de los campesinos, por otro lado, estaba marcada por el arroz, el cual era tan valioso que no solo se comía, también se utilizaba como moneda. Los campesinos trabajaban en las tierras de los señores feudales y pagaban altos impuestos en forma de arroz. A pesar de ser una sociedad feudal, los festivales eran importantes para la comunidad, donde se celebraban rituales para honrar a los dioses y pedir buenas cosechas. Número 8. Inglaterra. La Inglaterra medieval fue conocida por sus reyes y reinas, y también por haber sido uno de los países más golpeados por la peste negra del siglo XIV. Esta enfermedad devastó a la población, matando aproximadamente un tercio de los habitantes. Las ciudades se vaciaron y el comercio se detuvo. Pero no todo fue tragedia. Después de la peste, los sobrevivientes comenzaron a tener más oportunidades. Con menos mano de obra, los campesinos que quedaban podían negociar mejores condiciones laborales con sus señores feudales. Otra curiosidad es la importancia de la Carta Magna, firmada en el año 1215, que sentó las bases de la democracia moderna. Este documento limitó el poder del rey y estableció derechos fundamentales para los nobles, aunque no para el pueblo común. En muchos sentidos, fue uno de los primeros pasos hacia el gobierno representativo. El contraste entre la vida de los nobles y la de los campesinos también era marcado. Mientras los primeros vivían en castillos y se deleitaban con banquetes de carne y vino, los campesinos apenas sobrevivían con una dieta de pan, queso y cerveza débil. Incluso algunos campesinos celebraban cuando podían comer carne, lo cual era un lujo reservado para ocasiones especiales. Número 7. China. La China medieval, bajo las dinastías Tang y Song, estaba muy avanzada tecnológicamente.
Mientras en Europa apenas empezaban a descubrir la pólvora, en China ya se usaba en fuegos artificiales y en armas de guerra. La imprenta china también permitió la difusión de conocimientos a una escala que Europa no vería hasta mucho después. Uno de los mayores logros arquitectónicos de este periodo fue la Gran Muralla, que no solo era una barrera contra los invasores, también era una enorme obra de ingeniería. Las caravanas comerciales recorrían la ruta de la seda, llevando desde porcelanas finas hasta especias exóticas hacia el oeste. Pero, ¿sabías que el té también comenzó a ser una bebida popular durante esta época? Los chinos perfeccionaron su cultivo y preparación, convirtiéndolo en una parte esencial de su cultura. A pesar de estos avances, la vida diaria de los campesinos seguía siendo difícil. Muchos trabajaban en las tierras del emperador o los señores locales, y la mayoría vivía en aldeas autosuficientes donde el arroz era el alimento básico. Número 6. Italia. Italia fue un lugar donde la Edad Media y el Renacimiento se cruzaron de manera única. En ciudades como Florencia, Venecia y Roma, el arte y la arquitectura alcanzaron nuevos niveles. Aunque el Renacimiento comenzó a finales del periodo medieval, muchos de los avances en matemáticas, filosofía y pintura ya estaban en marcha. Figuras como Dante Alighieri y Giotto dejaron su marca en este tiempo. La Iglesia Católica también jugaba un papel central en la vida diaria. En muchos casos, el Papa era más poderoso que los reyes locales, y las catedrales eran los centros de poder tanto religioso como político. A pesar de la influencia de la Iglesia, las ciudades-estado italianas competían ferozmente entre ellas, tanto en el campo de batalla como en el comercio. Un dato interesante es que los italianos medievales fueron pioneros en la banca. Los primeros bancos modernos nacieron en ciudades como Florencia, lo que facilitó el comercio y ayudó a financiar guerras y proyectos artísticos. Número 5. Bizancio. El Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, fue una verdadera joya de la Edad Media. Aunque Roma había caído en el año 476, Bizancio continuó su legado como el imperio cristiano más poderoso de su tiempo. Constantinopla, con su famosa Catedral de Santa Sofía, era una ciudad rica y cosmopolita, un cruce de culturas entre Europa y Asia. Una curiosidad es que Bizancio no solo preservó la cultura griega y romana, también la refinó. Sus códigos de leyes, conocido como el Corpus Juris Civilis, fue uno de los más avanzados de su tiempo y sirvió de base para los sistemas legales de muchos países europeos posteriores. En cuanto a la vida cotidiana, las familias ricas vivían en grandes mansiones decoradas con mosaicos, mientras que las familias más pobres sobrevivían en barrios más humildes, pero todos tenían algo en común: un gran respeto por el cristianismo ortodoxo, que era central en la vida bizantina. Número 4. Escandinavia. Los vikingos, a menudo recordados como los guerreros saqueadores de Europa, eran mucho más que simples piratas. Durante la Edad Media, Escandinavia, compuesta por Noruega, Suecia y Dinamarca, era una región en constante expansión. Los vikingos no solo saqueaban monasterios en Inglaterra o Francia, sino que también establecen rutas comerciales que llegaban tan lejos como Bizancio y el Oriente Medio. De hecho, fueron los primeros europeos en llegar a América del Norte, mucho antes que Colón, fundando asentamientos temporales en Vinland, actual Canadá. Un dato fascinante es que los vikingos valoraban enormemente la poesía y la oratoria. Los skalds o poetas eran figuras respetadas en la sociedad, recitando sagas heroicas en largas noches de invierno. Y no podemos olvidar su mitología. Dioses como Thor y Odín no solo gobernaban sus creencias, también influyeron en su forma de vida. Creían que los guerreros valientes que morían en combate iban al Valhalla, un enorme salón donde seguirían luchando y festejando por la eternidad. La vida cotidiana de los vikingos, sin embargo, no era solo guerra y aventura. Eran excelentes agricultores y artesanos. Los hogares estaban construidos en largas casas de madera con techos de césped para protegerse del frío extremo. Además, las mujeres vikingas, a diferencia de otras sociedades medievales, gozaban de ciertos derechos como la propiedad de tierras y la posibilidad de pedir el divorcio.
lo que les daba un grado de libertad poco común en la época. Número 3. España. La España medieval fue un crisol de culturas donde convivían cristianos, musulmanes y judíos, lo que la convirtió en un territorio único en Europa. Durante la Edad Media, Al-Ándalus, el reino musulmán en el sur de la península ibérica, era uno de los centros más avanzados del mundo. Ciudades como Córdoba, Sevilla y Granada brillaban no solo por su arquitectura, también por su cultura. La Alhambra es un ejemplo de esta magnificencia, con sus intrincados detalles arquitectónicos y jardines llenos de belleza. En Al-Ándalus, los musulmanes trajeron avances en arquitectura, ciencia, astronomía, matemáticas y medicina. ¿Sabías que durante este periodo los médicos del Al-Ándalus realizaban cirugías complejas y escribían tratados médicos que serían estudiados en Europa siglos después? Además, los científicos musulmanes desarrollaron el astrolabio, un instrumento crucial para la navegación que luego facilitaría los viajes de exploración. Pero mientras la cultura musulmana florecía en el sur, los reinos cristianos del norte luchaban por la reconquista. Esta serie de batallas duró siglos, con reyes y nobles cristianos tratando de expulsar a los musulmanes de la península. A lo largo del tiempo, este proceso dio forma a España como la conocemos hoy. Sin embargo, algo interesante es que incluso durante la Reconquista hubo momentos de convivencia pacífica entre musulmanes, judíos y cristianos, creando una rica herencia cultural. La vida cotidiana variaba mucho según la región. En las zonas cristianas del norte, los campesinos trabajaban en feudos y vivían bajo el dominio de los señores feudales, mientras que en las ciudades de Al-Ándalus, la vida urbana y el comercio eran mucho más prósperos. Las familias musulmanas disfrutaban de una cocina llena de especias y platos ricos, como el precursor de la paella, y organizaban festivales llenos de música y danza. Número 2. Rusia. La Edad Media en Rusia fue una época marcada por constantes invasiones, principalmente por parte de los mongoles, conocidos como la Horda de Oro. Estos invasores dominaron gran parte de la región durante siglos, exigiendo tributos a los príncipes rusos y manteniendo a la población bajo control. Sin embargo, Rusia también comenzó a unificarse lentamente bajo el liderazgo de Moscú, que con el tiempo se convertiría en el centro del poder ruso. La Iglesia Ortodoxa también jugó un papel crucial en la vida de los rusos medievales. Las iglesias y catedrales, con sus cúpulas en forma de cebolla y brillantes iconos dorados, eran el corazón espiritual de las ciudades y pueblos. El cristianismo ortodoxo no solo influía en las ceremonias religiosas, también en la estructura política del Estado. Los zares rusos comenzaron a consolidar su poder bajo el manto protector de la fe ortodoxa, lo que les permitió resistir las invasiones extranjeras y unificar el territorio. Un aspecto interesante de la vida rusa medieval es que, debido al clima extremo, la agricultura era especialmente difícil. Los campesinos, conocidos como siervos, trabajaban duramente para cultivar la tierra, pero las cosechas solían ser pobres, lo que resultaba en hambrunas frecuentes. Además, las aldeas rusas a menudo estaban aisladas debido a las vastas distancias y los inviernos interminables, lo que hacía que las comunidades fueran muy autosuficientes y dependieran mucho de la cooperación entre vecinos. A pesar de las dificultades, la vida religiosa y cultural floreció en algunos lugares. Las fiestas religiosas ortodoxas eran momentos de celebración, y las familias preparaban platos especiales como piroski, pequeños pasteles rellenos, y borsch, una sopa de remolacha. La creación de íconos religiosos también se convirtió en una forma de arte altamente respetada, y estos íconos decoraban tanto las iglesias como los hogares. Número 1. India. India, en la Edad Media, fue un mosaico de culturas, religiones y poderosas dinastías. Durante este periodo, los reinos hindúes, como los Chola y los Rajput, coexistieron con los sultanos musulmanes, creando una mezcla única de tradiciones y arquitectura. Ciudades como Delhi y Agra fueron importantes centros de comercio y cultura, donde los mercados rebosaban de especias, seda, gemas preciosas y objetos de arte. Una de las curiosidades más fascinantes de la India medieval es la construcción de templos majestuosos, como el templo de Brihadeesvara, que se alzaba como una maravilla arquitectónica en la región del sur. Los templos eran centros religiosos y lugares de aprendizaje.
donde se enseñaban matemáticas, astronomía y filosofía. La llegada de los sultanatos islámicos, como el sultanato de Delhi, también cambió el panorama cultural. Bajo el dominio musulmán se construyeron mezquitas impresionantes y palacios opulentos. Además, la influencia persa se sintió en la música, la poesía y la cocina india, fusionando ingredientes y técnicas culinarias que siguen siendo populares hoy en día. La vida cotidiana en India variaba drásticamente dependiendo de la región. En las aldeas, los agricultores trabajaban la tierra, cultivando arroz, trigo y especias. Las mujeres, por su parte, jugaban un papel importante en la economía familiar, ayudando en las cosechas y tejiendo telas. Mientras tanto, los comerciantes y artesanos vivían en las ciudades, donde se comerciaban bienes tanto a nivel local como internacional. Y así concluye nuestro viaje por los rincones más fascinantes de la Edad Media alrededor del mundo, desde los templos de la India hasta los castillos de Francia. La vida medieval fue tan diversa como los pueblos que la habitaron. Si te gustó este recorrido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. También te invito a ver mi video sobre las 20 cosas más asquerosas de la Edad Media. Lo puedes encontrar en la playlist de aventuras medievales. Te aseguro que te sorprenderás. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima aventura histórica.